Dios te bendiga. Bienvenido a Viviendo en la Verdad. Yo soy la pastora Rosa Feliciano y esta semana continuaremos hablando del nuevo hombre y su naturaleza espiritual. Pero para ello, permíteme recordarte 2 puntos que yo quiero que tú estés bien claro en esto y quiero enfatizar y acerca del hombre interior. Primeramente, si fuimos engendrados de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 13, la cual dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, engendrados por la voluntad de Dios. Porque a Dios le plujo, porque a Dios le plació que tú fueras engendrado antes de la fundación del mundo, en el propósito de Dios, para que se cumpliera conforme al tiempo. Número 2, en segundo lugar, si eres nacido del Espíritu, como declara Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, si tienes estas 2 cualidades que Dios ya ha puesto a ti, engendrado de Dios y nacido del Espíritu, tú estás capacitado entonces para vivir según el Espíritu, para andar según el Espíritu, para pensar según el Espíritu y para ocuparte de las cosas del Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Según Romanos 8:9, declara de esta manera, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según lo que estabas acostumbrado antes, en la naturaleza pecaminosa. Ahora con la naturaleza divina, tú vas a vivir en el Espíritu. Vamos a vivir según el Espíritu, agradando a Dios en todo. Andar en el Espíritu. Como dice Gálatas 5:16, dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros satisfacíamos todo deseo que provenía de la carne, pero no así ahora con esta nueva naturaleza espiritual que Dios ha improntado en nosotros. También dice pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 declara, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero por el contrario, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, piensan, meditan, reflexionan. Todo el día están en una comunión íntima. Y para esto yo no tengo que estar de rodillas, ni tengo que estar en una posición. La posición de mi corazón es la que tiene que estar inclinada a Dios. Pero vuelvo y repito, los que son engendrados de Dios y los que han nacido de nuevo. Y el cuarto punto, ocuparse de las cosas del Espíritu. Romanos 8:16 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Antes tú y yo, cuando no teníamos la naturaleza divina y estábamos en la naturaleza pecaminosa, satisfacíamos, nos ocupábamos de todo lo que era carne, estábamos tan ocupados en la manera en que vestíamos, estábamos tan preocupados por lo que íbamos a comer, estábamos tan preocupados por lo que pensara fulano, sutano. No así ahora. Ahora nosotros nos ocupamos de la vida del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el ocuparse de la vida del Espíritu es vida y paz. Esa es la señal. Hay vida de Dios y hay paz. Tienes reposo, tienes descanso. Yo quiero que tú también tengas bien en claro. Y yo repito, ¿sabes por qué? Porque en la repetición, la mente se renueva. Fíjate, recuerda que el nuevo hombre que está ahora en nosotros, que Dios implantó en nosotros, es un ser espiritual. Y ese ser espiritual es creado por Dios. El hombre no fluye del hombre, es creado por Dios con el único fin de que todo lo que haga el hombre sea en el Espíritu, en la nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que Dios reciba honra, alabanza y su nombre sea exaltado y toda la gloria pertenece solamente a Él. Ahora bien, por eso
es que el hombre interior adora en espíritu. Eso fue lo que sucedió en Juan 4:24, cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Y yo quiero traerte otra vez ese pequeño relato. Fíjate, cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, le habló en cuanto al lugar que se debía adorar. Y la respuesta de Jesús en Juan 4:21 fue la siguiente. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte que tú conoces, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el 23 dice: mas la hora viene y ahora es. Fíjate, una palabra clave. Y ahora es. Jesús le está diciendo, en esos mismos momentos es el cumplimiento de esa palabra. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, dice: cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu, en la naturaleza que el Padre va a engendrar, y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca. Es otra palabra clave. Busca. El hombre no se ofrece a sí mismo. El Padre los busca. Dice: busca que le adoren. Y el 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Que para que la adoración llegue a Dios y le agrade a Dios, tiene que ser hecha en el espíritu, en esa nueva naturaleza que Dios creó, en esa nueva naturaleza que Dios engendró en nosotros. O sea, en otras palabras, los que son verdaderos adoradores son los que Dios busca. Esa es la palabra clave. Busca y dota. Dota es un don, es una habilidad, es una capacidad que solamente la pone Dios. Y Dios la dota en su naturaleza espiritual, donde Dios implanta su naturaleza espiritual. O sea que religiosamente, si yo no he tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y mucha gente lo hace religiosamente. Por eso usted ve que en la vida de esas personas no hay cambio, porque lo están haciendo religiosamente, no porque Dios haya improntado su naturaleza divina. Amén. Para que puedan adorarle como Dios quiere que se le adore, en espíritu y en verdad, tiene que tener la naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, y solo teniendo su misma naturaleza es que podemos adorarlo. Fíjate, la religión enseña que lo importante es el lugar. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana, que lo importante es el lugar y la forma como se adora. Pero Dios nos enseña, Jesús nos enseñó a través de esta palabra, que esto no tiene ningún significado, sino que lo importante es la naturaleza con la que se adora. Esto es lo importante. Solo el que adora en espíritu, en la naturaleza de Dios, es que puede adorar en verdad. De lo contrario, no es verdadero, no es genuino, no es auténtico. Por eso es que no se ven cambios en la vida de las personas. Solamente aquellos que adoran. Y cuando yo digo adora, yo no estoy hablando de una posición. Yo estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Yo estoy hablando en las decisiones que tú tomas en lo personal. Como tú eres en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Como tú te comportas, como tú interactúas con las demás personas que no conocen a Cristo, aún con aquellas que conocen a Cristo. En todo lo que se muestra y en aquellas cosas que no se muestran, que son internas, que Dios mira, de donde Él vive, desde donde su naturaleza ha sido improntada. Por eso es que Dios no puede ser engañado. Amén. Dice, solo los que adoran en espíritu y en verdad, en su naturaleza, adoran en espíritu y en verdad. Fíjate, cuando Jesús le declaró a la mujer samaritana en Juan 4:23, la hora viene y ahora es, en otras palabras, ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús comenzó en aquel mismo momento el nuevo pacto, la dispensación
de la gracia. Estaba dando por viejo el pacto de la ley, no por obras, ahora por las obras del Espíritu. Por eso todo lo que se hace en el Espíritu, Dios toma complacencia. Por eso es que cuando las obras sean pasadas por fuego, aquellas que se hicieron en el Espíritu, pues Dios toma complacencia de ellas. Pero aquellas que se hicieron religiosamente, se van a quemar. Dice, ahora no es ley, sino por las obras del Espíritu. ¿En qué lugar ahora debemos de adorar? Aquello fue lo que recalcó la mujer samaritana. Jesús le dice, en estos momentos la adoración es del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios conoce desde donde Él ha improntado su naturaleza, su vida. Amén. Donde quiera que vaya un nacido de nuevo, podrá adorar a Dios, podrá adorar al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él mismo se constituye ahora el templo del Dios vivo, el templo del Espíritu Santo. Efesios 2:22 dice, somos morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios, donde únicamente Dios mora en el Espíritu. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:5c. Sed edificados como casa espiritual. Cuando habla de casa espiritual está hablando de morada, está hablando de templo, está hablando de un lugar. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ser casa espiritual. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Dice espirituales, no dice carnales, no dice obras de la carne, no dice religiosamente. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué aceptables a Dios? Porque tenemos la naturaleza espiritual, por eso son aceptables a Dios. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, una cosa. Nosotros tenemos que usar nuestros sentidos espirituales. Tú sabes desde en Génesis que lo primero que se dañó fueron los sentidos naturales, porque con ellos se pecó. Pero fíjate, ahora demanda en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, que los sentidos espirituales se agudicen, se abren, se afinen. ¿Para qué? Para ver a Dios, como dice Proverbios 20:12. Dice, el oído que oye, ¿ve? Porque no todo el oído, si no es espiritual, no oye. Pero dice, el oído que oye, el ojo que ve, porque no todo ojo ve lo que se ve desde el ámbito espiritual. Amén. Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. O sea, tenemos que activar los sentidos espirituales, porque es a través de ello que vamos a ver a Dios y vamos a escuchar a Dios. A través de los ojos espirituales nosotros vamos a ver la belleza, la grandeza de Dios. Por el Espíritu que Dios ha improntado en nosotros, por la naturaleza espiritual, porque es de la única manera que vamos a poder entender, escúchame, y apreciar las cosas divinas. Para concluir, la semana que viene vamos a estar hablando un poquito más a través de los ojos espirituales en la próxima programación. Pero yo no quiero que pases por alto esto y quiero que lo tengas bien claro. Estos 4 puntos. Número 1, si tú has sido engendrado de Dios por la voluntad de Dios, si tú has nacido de nuevo, recuerda que Dios te ha capacitado para vivir según el Espíritu, para andar según el Espíritu, para pensar según el Espíritu y para ocuparte de las cosas del Espíritu. Porque solamente a través de esto tú vas a tener vida y paz. Jesús dijo, vine a dar vida y vida en abundancia. Y es de la única manera. Y solo así podremos ser unos verdaderos adoradores que adoremos al Padre en espíritu y en verdad.
El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Será hasta nuestra próxima programación. No dejes de conectarte con nosotros en elmesías.org. Recuerda, aprende, aplica y crece.